Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, Aló. ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes también para todos. Y vamos a repasar la lista. Ver, tienen que abrir sus cámaras. Estamos en eso. Está muy bien. Chura. Jonathan. Chávez Montenegro no aparece. Jonathan Chávez Montenegro. Vanessa. No aparece. Esto aparece en todo, está bien. García. García. Dos García. Está. Está. Eso es. Entonces, ¿de qué se trata nuestro tema? La madera como material estructural. Hablamos de que, en las clases anteriores, de que el material estructural, antes de ser utilizado, tendríamos que llevarlos al laboratorio para determinar sus propiedades físicas y mecánicas, para poder recomendar su uso en la práctica. Y este uso en la práctica, previamente al uso de la práctica, entonces hablaríamos también de la necesidad de hacer un dimensionamiento de la estructura. Y para eso, cuando se presenta esa situación, necesitamos saber o conocer la estructura o modelar la estructura para poder dimensionarla y seleccionar la madera que debemos utilizar como estructura. En este caso aquí las clasificamos como el grupo A, grupo B, grupo C, por orden de densidad. Grupo A sería aquella que tiene densidad entre 0,8 para arriba, grupo B entre 0,8 y 0,6, y grupo C serían las que tienen menos de 0,6. Entonces ahí estamos categorizando la madera para su uso. El grupo A sería la estructural. Pero nos interesa además repasar lo que habíamos visto en la clase anterior, de que la madera está compuesta de carbono, decíamos, en un cierto porcentaje, mayoritariamente es carbono, 49% dice, hidrógeno y oxígeno. Esto en porcentaje en pesos, ¿no? Así es. Cuando vemos su enlace químico, podemos referirnos a la planilla que se ve enseguida o a continuación y establecer, por ejemplo, los otros componentes como hemicelulasa. Celulosa sería lo anterior, ¿no? Celulosa, hemicelulosa, la lignina. Y decíamos que la lignina era el cementante de la célula. Ahora, también es útil conocer la sección transversal, referirse, ¿no?, a la sección transversal de un tronco, de una troza, la sección transversal, y ver su composición
Esto ustedes ya lo conocen, como un repaso. Es decir, que en la parte externa tendríamos la corteza, luego viene una camada muy fina de láminas, de células, el líber, otra más diferenciada de la anterior, el cambio, otra además de pequeña dimensión, el cambio, la albura, que sería la parte blanca más clara, el duramen, que sería esta parte más central, más oscura, duramen, y la médula, desde luego el origen del tronco, los anillos de crecimiento y los radios medulares. Los anillos de crecimiento y los radios medulares. Entonces tendríamos que ir definiendo cada parte para recordar lo que conocemos desde nuestra época de estudio en secundaria, por ejemplo, ¿no? Podemos ir recordando que la corteza, podríamos definirla, así, hacer un intento de definición, y qué es cada uno de los otros elementos que la componen a esta sección transversal del tronco. Y podríamos empezar a intentar algunas definiciones, por ejemplo. Por ejemplo, corteza, si es que recordamos de nuestros conocimientos anteriores, vamos a procurar definirlo, y si no es suficiente un alumno para definirlo, vamos a buscar 2 o 3. A ver, Kawashira, ¿qué me diría que es Kawashira, la corteza? ¿Cómo lo definiría? La corteza sería una propiedad de un árbol, o sea, la parte. Ya, ¿cómo la definiría entonces? La corteza es una parte de la sección transversal de un tronco, digamos, ya. ¿Cómo lo caracteriza? Si puedes poner tu video, tu cámara también. ¿Puedo pasar, por favor, ingeniero? Hay una... ¿Puede seguir definiendo o pasas? Ahí voy a, ingeniero, ¿puedo pasar? Ya. Entonces, a ver, Corcos, que nos lo va a ayudar a definir. Dijo que era parte de la sección transversal del tronco, la corteza, ¿no? Entonces, tenemos que hablar en la definición cuál es su función y cómo está compuesta para tener una idea cabal de lo que es, de lo que significa. ¿Qué diría Corcos? ¿Cómo está compuesta? ¿Son células activas, vivas, o son células muertas? Yo diría que son como células muertas que recubren al tejido en sí, a todo el tronco. Ya, son células muertas, entonces, pero ya estamos hablando de su composición y su función. ¿Para qué sirve? Voy a recubrir. A ver, de nuevo. El de recubrir todo el tronco. ¿Qué otra palabra emplearíamos para el significado, para el mismo significado? Proteger, ¿ya? ¿Cómo? Proteger el interior. A ver, ya, vamos a ver hasta ahí. Si Magariño nos ayuda con eso. ¿Qué otra palabra podríamos emplear, Magariño? Digo que está compuesta por... Sí, protegerlo de los agentes atmosféricos puede ser isolarlo. Así es. Entonces, estamos definiendo ya como su función y su composición. Entonces, células que son muertas, dice, pero tiene la función de protección, ¿no? Con eso ya queda definida la parte de corteza. Muy bien. Cuando nos referimos a la otra camada, líber, ¿no? Ya es una parte interna, es decir, adherida a la corteza, hay una lámina, si quieren, que la circunda, el líber,
es una pequeña lámina. Y diríamos que tiene también, para su definición, una función y una composición. A ver si intentamos recordar de lo que conocemos del Liber. Sarabia, ¿qué diría? Ingeniero, sería una capa que está después de la corteza. Y Sí. yo creo que estos serían células vivas, ya serían. Ya, células vivas ya. Y que está compuesta por células vivas y su función es... Igual sería proteger la corteza, ingeniero. Ya está inclinándose por protección, entonces. Vamos a ver qué dice Céspedes Mercado. Buenas tardes, ingeniero. Más que todo la función creo que es de transportar nutrientes a la planta del liver, la función del liver. Ya, entonces estamos definiendo, dice que son células activas, vivas, que su función es de transporte. Transportan el alimento desde la hoja hasta la raíz del árbol. Y ese alimento lo designamos con un nombre, lo conocemos con un nombre. ¿Qué alimento es? De fotosíntesis. Sí, origina la fotosíntesis, pero ¿qué se llama? Transporta la savia, ingeniero. Así es, la savia. Entonces, savia le llamamos eso. Y la diferenciamos porque hay dos tipos de savia. Hay una savia elaborada y hay una savia bruta, que se llama, que la conoce con el nombre de savia bruta. Entonces, estamos ubicándonos en su constitución. Estamos hablando de esta otra camada, Cambium. No, el Liber, ¿no? Liber. Y que nos sirve entonces, está constituida por células vivas, cuya función es transporte. Ahora hablamos de Cambium, también otra camada de células, pero su nombre está sugiriéndonos algo también. Como definición, podríamos decir Renato Rivas. ¿Qué diría de definición, Renato? Buenas tardes, ingeniero. Está compuesta por células vivas. Ya. ¿Y qué función tiene? Ni idea, ingeniero. Ya, el cambio estamos hablando. Quien dice Gutiérrez Cabeza no va a aclarar la situación. El cambio sería esta parte verde. Puede ser como el responsable del crecimiento, del cambio del tronco, de que vaya creciendo el tronco. Así es. Entonces, es donde se originan las células nuevas, dice, por partición celular, ¿no? Se originan las células nuevas, tanto para un aporte radial, longitudinal y tangencial. Entonces, da origen al crecimiento del árbol, ¿no? Así es. Está muy bien. Cuando otra camada de células, ¿no? Aquí, albura que ya son más visibles y podíamos definirla también la albura, si es que puede ayudarnos Rengifo. Lo están haciendo bien, todos están con conocimiento de este tema que es muy apasionante y está muy en boga de procurar vivir acorde con la naturaleza. Buenas tardes, ingeniero. Sí. La albura tiene como función, son células vivas que tienen función de trasladar el agua, ¿no? A todo el árbol, ¿no? Bien, está muy bien su definición, pero ¿qué le llamamos a ese? Es un alimento también el agua, ¿no? ¿Qué le llamamos a esa sustancia que transporta?
porque no solamente es agua, sino también otros nutrientes químicos. ¿Qué nombre le ponemos? ¿Con qué nombre lo conocemos? ¿Era savia? Savia también, sí. Pero ¿qué savia? Para diferenciarla de la otra. La primera que dijo su compañera Céspedes era savia elaborada, decía, ¿no? Se origina en las hojas a través del proceso de fotosíntesis, dijo. Esta se origina donde y ¿qué nombre recibe? Savia. Savia bruta sería, ingeniero. Savia bruta, así es. Esto lo habíamos indicado antes. Siempre van a estar atentos a las definiciones. Savia bruta se origina entonces donde Julio César Calizaya. Sí, ingeniero. Ya. Se origina de las raíces. Así es, las raíces. Entonces toma de los nutrientes del suelo, ¿no? Sí. ¿A través de qué? De las raíces, y la transporta entonces en forma ascendente. Sería ascendente esta vez, ¿no? En cambio, el liber, diríamos que forma descendente. La diferencia, ¿no? Savia elaborada, savia bruta. Y después nos situamos ya en otra camada acá, interior, que es la más oscura, y que tiene cierta importancia ya para nuestro tema, mayor importancia tal vez para nuestro tema, ¿no? Y podemos decir que en definición está compuesta también por células, y esto vamos a definir si son células ya activas o son células muertas, y qué función cumplen para definirla. Vamos a intentar buscar la respuesta con García Sabido. No da señales de vida, Sabido. Vamos a buscar con Huanca entonces, si tenemos suerte. Son los que andan de incógnito, no están activando. Buenas tardes, ingeniero. Ahora está mejor Huanca. Ya. ¿Dijo la Albura? No, estamos en el duramen ya. Ah, es ya la parte oscura. Sí. Es la parte un poquito más oscura que la Albura, y son células vivas también. Eso nomás me acuerdo. Ya, va a complementarnos Paniagua, a ver. Es popularmente llamado el corazón de la madera en general. Ya. ¿Qué características entonces tiene? Tiene células vivas y está compuesta por fenólicos propias del duramen. ¿Qué función tiene? Nos falta la función, nos falta para definir. ¿Cuál? No la sé, ingeniero. A ver, repite de nuevo. La función no la encuentro, ingeniero, no sabría responder. Choque, ¿qué diría Choque Pérez? Ingeniero, es la parte que ocupa mayor espacio, es decir, lo maderable, da resistencia al tronco y son células inactivas. Ya, pero es maderable más bien entonces, ¿no? De ahí donde obtenemos la madera que vamos a destinarla a la construcción, con preferencia esta parte, ¿no? ¿Y por qué no esta otra parte de albura, por ejemplo, que en los árboles lentos es bien diferenciada los colores, ¿no? Lo de crecimiento rápido casi no se nota, pero esta madera es una calidad, esta es otra calidad. Esta puede ser atacada más fácilmente por los organismos. Esta blanca, que sería la albura, ¿no?
y se dice que atacada por los organismos xilófagos. Ya hemos conocido esa palabra cuando veíamos hornos desecados, ¿no? A ver si vamos a poder escribirlo acá. Entonces, organismos xilófagos. La termita. Estamos introduciendo a nuestro diccionario o a nuestro, a nuestro léxico, estamos introduciendo entonces palabras nuevas que vamos a utilizar de aquí para adelante. Xilófago quiere decir que se alimentan de madera, ¿no? Esto es lo que podemos decir de estos insectos, como las termitas, por ejemplo, ¿no? Una de ellas puede ser la termita. Turiro. También llamada turiro, dice. Ya, cuando tal vez algunos no las conocen o no se han preocupado de prestarle atención a las termitas, pero tal vez otros sí, cuando estamos en el campo, en todo lugar encontramos termitas que si bien no están ellas a la vista, pero sus construcciones las delatan, ¿no? Cuando están en el suelo y cuando están en los árboles también, pero las construcciones en el suelo, ¿qué características tienen para identificarle a esta termita? Vamos a preguntarle sería que estos ya están participando. Señor Gómez, a ver, ha visto en el campo, ¿no es verdad? Y tal vez para algunos que puedan recordar esa vivencia, puedes decirnos en qué consisten, cómo identificamos en el campo lugar donde hay termitas. No le gusta salir de la ciudad, al campo. Tienes que abrir tu micrófono para responder. No recuerdo, puedes decir. Tiene que ser en lugares húmedos. ¿Cómo? En lugares húmedos. El suelo tiene que ser orgánico. Ya, a ver, tercero, ¿qué nos diría? Ayudando a la definición. Bueno, las termitas van siempre a la madera cuando tiene un poco de humedad, ya sea poco o mucho, y hasta donde yo sé para saber, al golpearlo se escucha un sonido como si fuera un hueco interno, o también tiene muchos huequitos internos la madera, que se ven chiquititos como porosidades. Ya, después también la madera se va quebrando, ¿no? También a poquito. Ya, eso cuando está en la madera, pero decíamos cuando está a campo abierto, ellas tienen sus nidos también. No sabría cómo Levantan verlo. unos montículos de tierra. Así es. Son unos redondos grandes de tierra, ingeniero. Emergen entonces de la superficie, ¿no? Unos montículos, dice su colega. Y verdad, cuando rompemos esa estructura, es una estructura bien firme. Es decir, que si lo hacen del material de la tierra adentro, pero al sacarla, al transportarla, entonces la mezclan, ¿no? Con sus salivas, podríamos decir, y se adhieren una parte con otra y se hacen impermeables. Por eso cuando llueve ellas mantienen su forma, a pesar de que sean areniscas, mantienen su forma. Y son por dentro, existen muchos túneles, muchas cavernas, ¿no? Que ellas solas pueden saber para qué hacen tantos laberintos, diríamos, ¿eh? Es interesante conocer en la naturaleza ese tipo de construcciones también. Ustedes van a intentar echarle una patada a ver a un montículo, seguramente que va a lesionarse. No van a poder derribarlo. Vámonos con el resto entonces. Tenemos como materia estructural entonces esta parte con preferencia. Y luego tenemos la médula,
que son células inactivas también ya, pero fueron en su inicio el origen en crecimiento del árbol, alrededor de él van creciendo. Después los rayos medulares son células que mantienen enlazadas, así dirigida en los rayos medulares, enlazada a la estructura, que le dan rigidez entonces, ¿no? Los anillos de crecimiento son camadas de... Una aparecen en primavera, verano, otra en otoño, invierno. Y eso también se distingue por colores. De máxima actividad de lluvias, por ejemplo, en primavera, verano, son más claras y más gruesas las células. En cambio, las de verano, otoño, invierno son mucho más pequeñas y delgadas. Entonces, unas son oscuras y las otras son claras, ¿no? Esa es la diferencia. Cuando contamos, sabemos de secundaria eso, ¿no? De colegio, cuando contamos los anillos de crecimiento, un par de anillos de primavera, verano, otoño, invierno, significa un año de crecimiento. Así podemos establecer la edad de un árbol, si es que contamos los anillos de crecimiento. Y ahora vamos a intentar su conocimiento, que tienen tantos medios para hacerlo, para investigar, lo debe hacer porque uno siempre tiene curiosidad. Es decir, que si usted a Leonardo da Vinci, él decía que debemos mantener la curiosidad de un niño, o sea, preguntarnos todo lo que veamos, ¿no? Que en este caso nos estaríamos preguntando, por ejemplo, ¿qué edad pueden lograr estos árboles, ¿no? ¿Qué edad pueden lograr estos árboles? Sabemos que de una persona, por ejemplo, después puede tener una expectativa de vida de 90 años, 80, 90 años. Pero eso en estos tiempos, es decir, en este siglo, más que todo en estas décadas últimas, pero mucho más antes, por ejemplo, hasta el 50, la expectativa de vida, ¿no? ¿Qué hace casi no se pone a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado para que aumente la expectativa de vida a 85 años, por decir, como promedio? Alguien podría tal vez ya tener alguna idea en su definición. ¿Qué es lo que ha pasado para que mejoremos esa expectativa de vida? Chuquimia nos podría decir algo, por ejemplo. ¿Qué es, en tu opinión, lo que ha hecho que mejore la expectativa de vida de 50 años en la década del 50, para decir, ahora en nuestra década estamos llegando a los 85, 90 años? Buenas tardes, ingeniero. Creo que antes, al no haber tantos implementos, o tanto ya sea en seguridad o en otros aspectos, hacía que las personas corrieran mucho más riesgo. Y en todo caso, con la evolución, la de la seguridad, la tecnología, hizo que las cosas se nos facilitaran tanto y de alguna forma ayudar a que nuestra expectativa de vida crezca. Yo creo que, bueno, eso es un pensamiento. Bien, está muy bien lo que está diciendo, pero algo más podría abundar Sengibo Chairabe, aparte de lo que ha dicho su compañera, que tiene razón. Algo más. ¿Qué es lo que ocurre para que haya esa mejora tan significativa, casi al doble, diría? Yo creo que son los avances médicos. Eso es, ¿no? O sea, la detección temprana de las enfermedades, por ejemplo, ayuda a establecer
las causas de esa enfermedad y tratarla, ¿no? Entonces, todos los equipamientos también que hay para hacer esas detecciones, ¿no? Son las que han ayudado a prolongar esta expectativa de vida. Pero a alguien se le puede ocurrir ahora decir, si bien esos avances tecnológicos sirven para este fin, ¿cuál será, si es que todo mejora, cuál será el tiempo final que le indiquemos para o el que está programado para un ser humano, nos preguntamos, ¿no? ¿Hasta cuántos años podría vivir si es que todo estuviera controlado? Enfermedades, pestes, así como hemos tenido ahora estos 2 años en la población. ¿Hasta cuántos años podríamos llegar? Vean que todo esto es interesante leerlo, y ustedes tienen la facilidad de acceso a internet, todos leer libros, ¿no?, sobre el tema, que nos ilustran en este aspecto. Pero vamos a intentar decir con Chico Chaira, ¿hasta cuánto cree que podríamos vivir si es que no controláramos enfermedades y tuviéramos los equipos necesarios para hacerlo? La alimentación necesaria también, que no nos falte. Yo creo que no pasaremos más allá de los 100. Más allá porque de los 100. Aún así nuestras células poco a poco van a deteriorarse. Por ahí he visto aún para prolongar un poco más sería ya el trasplante de muchos órganos de nosotros, ¿no? Pero eso llevaría a un paso en el que no seríamos tanto como humanos, ¿no? Tendríamos parte de distintas formas, seríamos parte de, como decir, cibernéticas, ¿no? Para prolongar un poco más todavía nuestra vida. Pero es muy complicado, yo creo, ¿no? Cierto, verdad, pero puede tener alguna idea Choque Pérez también. ¿Cuánto tiempo podríamos llegar? De 100 años, dice su colega, con todos los adelantos tecnológicos, los alimentos que no nos falten, las medicinas que se van descubriendo para tratar los diferentes problemas. El número de personas que cumplieron ya más de 100 años en el Reino Unido, se hizo un estudio, está incrementándose, así que a 120 como máximo. Bien, como máximo es 120. Esto es interesante, van a leerlo para la próxima y van a sorprenderse de lo que en ese campo se hacen, los estudios que se hacen para la prolongación de la vida, ¿no? Y hay unos autores que pronostican, por ejemplo, médicos, escritores médicos, ¿no?, que pronostican que en 10 años se va a vencer la muerte. ¿Qué tal eso, no? Se va a vencer a la muerte, ¿no? A ver, lean. Y son apasionantes esos temas, y que son reales, son investigadores, ¿no? Hay gente investigadora que escribe eso. Te da un plazo de 10 años para vencer la muerte. ¿No? ¿Qué van a vencer tantas enfermedades como el cáncer, que es el que mata, diríamos, a millares de gente, ¿no?, por año? Y otras enfermedades más conocidas como paro cardíaco, ¿no? Todo aquello, entonces, es interesante leerlo, léanlo un poco y vamos a hablar sobre ello, introduciendo en nuestros temas parte también de esa cultura. Listo, vamos a ver qué es lo que seguimos entonces. Cuando ya conocemos esta sección transversal del tronco, dijimos que era necesario someterla a un proceso de corte, y a eso le llamábamos acerrío, y también le llamamos la primera transformación, ¿no? Eso hemos visto en la clase anterior, y también dijimos que aparte de eso, el camino a seguir era llevarlo a un laboratorio para hacer su determinación de sus propiedades físicas y propiedades mecánicas. Habíamos establecido las normas para hacerlo, y también para las propiedades mecánicas hemos visto algo de ello. La máquina universal, por ejemplo, las probetas que se
que se ensaya, pero no queda ahí, sino seguimos con nuestro afán de utilizar la madera y se nos abre esta otra posibilidad de venderla, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo comercializamos la madera? Ese es el otro paso, ¿cómo la comercializamos? Entonces, se habla de que podemos comercializarla tanto para el mercado local como para el mercado internacional en unidades como ser, por ejemplo, inglesa, por la costumbre. Todavía seguimos manteniendo esas unidades básicas en unidades inglesas. El pie cuadrado, ¿no? Le ponemos un precio al pie cuadrado de madera. Pero nos preguntamos, ¿qué es un pie cuadrado? Y va a significar entonces un pie, por un espesor unitario, sería 1 pulgada. Eso para que lo mentalicen, lo memoricen, sáquenle una foto mental a esta figurita de aquí, ¿no? Y ahí dice entonces un pie, por 1 pulgada de espesor. Un pie, por 1 pulgada de espesor. En otras palabras, estaríamos hablando de una unidad de superficie, no más que de volumen, pero es porque el espesor es unitario, 1 pulgada. Entonces tenemos que saber también recordar, más que todo, estas unidades inglesas para poder introducirnos en la determinación de las cuantías, la cuantificación de este material. Entonces, unidades básicas es el pie cuadrado, es 1 por 1 por 1 pulgada, aquí debería ser 1 pulgada por 1 por 1 pie, así es la notación que se hace, ¿no? Significa entonces 1 pulgada esto, un pie y un pie. La relación que establecemos que un pie es 12 pulgadas, también es 30-48 centímetros, y la pulgada es 2,54. Esto hay que memorizar, necesariamente hay que memorizar. No cuesta mucho, no se hace demasiado esfuerzo para memorizar, ¿no? Esto, porque siempre vamos a utilizarlo. Quiere decir que nuestra labor no solamente es de calcular estructuras, sino también de hacer presupuesto, por ejemplo, de obra para poder hacer negocios, ¿no? ¿Qué negocio? Es decir, construir para vender, ¿no? Así es. Damos un ejemplo sencillo aquí para decir cómo llegamos a establecer la cantidad de pies cuadrados cuando tenemos una determinada sección, ¿no? Entonces vamos a ir en el ejemplo que tiene una pieza que vamos a destinarla, por ejemplo, para una viga de 6 pulgadas por 8 pulgadas por 15 pies, ¿no? ¿Cómo es que establecemos la cantidad de pie cuadrado? Entonces decimos, mantengamos una dimensión, ¿cuál? Cualquiera de ellas, 6 u 8, ¿no? Pero la mantenemos en pulgadas. Y esta otra dimensión de 8 pulgadas la transformamos en pie y vamos a tener entonces pie, pulgada. Y eso es lo que da 60 pies cuadrados cuando la transformación hacemos que 1 pulgada es, o digo que 1 pulgada, que de un pie más bien es 12 pulgadas para transformar esta unidad, ¿no? 8 dividido entre 12 sería pie, ¿no? Y tenemos entonces establecido esa cantidad. Si tenemos un precio unitario para esto, ya podríamos hablar entonces del costo de esta pieza de madera. Por ejemplo, que sea $2, ¿no? $160 nos costaría esta pieza de madera, ¿no? Así es. Y veamos este otro ejercicio, dice. La madera está tajido.
Hagámoslo así, a ver. Aquí es lo mismo, 8 decimos, ¿no? 8 pulgadas, eso lo dejamos libre. Y aquí tenemos 8 pulgadas también. Y eso lo dividimos entre cuánto para tener pie. Entre 12. 12 pulgadas, un pie. Entonces aquí vamos a aclararlo así de esa manera. Un pie estamos diciendo que 12 pulgadas, un pie. Un pie. Pero eso también multiplicamos por cuánto. Por 3. Está mal. Aquí 8 dividido 12. Esto es 9, ¿qué? 3 metros de esto, ¿no? 3. 12 pulgadas. Por... Esto ya está en pie. Esto está en pulgadas. Nos falta un pie aquí. Que transformar 3 metros en pie. Entonces tenemos que poner 3 metros dividido cada metro tiene 0.3048 metros, un pie. Eso es. Ahora está mejor. Transformado también es. Da un pie. ¿Qué tenemos entonces? Un pie. Aquí vamos a tener también un pie. Esto un pie. Un pie. Ahora está mejor. Pie, la transformación de pie, la transformación también de 3 metros. ¿Y cuánto da eso? 52,5. 52,5, que está directamente ya el resumido de esta operación acá. Pero está bien, entonces, 52,5. Pie cuadrado con él. Si el costo es de $2 por metro por pie, entonces pagaríamos 2 por 52. Y ese sería lo que nos cuesta esa columna. Tajigo, digamos, madera tajigo cepillada, ¿no? Ya terminada, aproximadamente ese es el costo. 104, ¿no? $104. Estamos dolarizando nuestra economía. Así sería. Ya tenemos claro cómo hacer esa transformación y ahora vamos a intentar que hagamos por nuestra cuenta esta operación aquí. Yo voy a modificar esta y esta. Y con consecuencia va a desaparecer esto. Vamos a modificar también esto. Ustedes vayan copiando.
Ya está. Entonces ustedes van a cuantificar esto. Y le van a poner precio. Este es nuestro requerimiento. Aquí le vamos a poner cantidad. Bien, organicen esta tabla, entonces, y vamos a procurar cuantificar y vamos a ponerle precio, que ese es nuestro requerimiento. Vamos a ver si hacemos negocio. Ustedes son dueños de una barraca que va a cotizar, yo soy el encargado de compra, y uno de ustedes va a ser el ingeniero que hace el cálculo para que compremos la madera. Vamos a ver si es que lo hace en forma correcta, o exagerada, o deficiente. Entonces, cuantificando estas dos casillas las tenemos que llenar, y va a ser nuestro costo de referencia. Cuando vayamos a cotizar, vamos a comparar con lo que nosotros hemos sacado, si es que lo hacemos bien, si sacamos esto bien. Ya el precio estamos teniendo de referencia también 1.50 acá. Este es el número de piezas, cantidad, ¿no? Piezas aquí metros cuadrados. Necesitamos tabla de 1 por 30, de 4 metros, pero que tenga 200 metros cuadrados. Ese es el pedido que debemos hacer. Para nuestra construcción. Quiero verlo trabajando todo. No hay pretexto aquí. Aquí están abiertos todos, están trabajando, ¿eh? Todos estos alumnos, menos Paniagua y Robles Campos, Alexis Cristian. Parece que se han puesto de acuerdo, los dos están en tiniebla. Ahora están apareciendo. No tienen buena iluminación. Esto está a la deriva ya. Vanessa Camacho, Pérez Gabriel, Daniel Arriaga, Saavedra. Está en otro afán Saavedra, Daniel Arriaga. Jonathan Yair. A ver, nos organizamos en eso. Cuando hacen una determinación de esta parte, pueden hacerlo acá llenando esta casilla también, ¿no?
estos parciales y al final lo ponemos acá. La cantidad de pies cuadrados, también si son unidades que se suman, podemos sumarlo acá. Si tienen 1000 pies cuadrados, por ejemplo, multiplicamos por su precio, ¿no? Pero los parciales nos interesan también para decir, voy a desechar esto porque no me alcanza el dinero, ¿no? Bueno, pero quiero que lean todo, entonces. Si es que se puede sumar, se suman todos, o si no, ya en el parcial que se saca, ¿no? Podrían ser precios distintos, por ejemplo, para este, entonces no podríamos en la cantidad sumarlo, ¿no? Ya. Con esa aclaración. Vale la aclaración. Y vamos a ver quiénes son los que trabajan. Este grupo es más trabajador que el otro. Todos están trabajando, menos este de mercado Sara. Es la única que se resiste. Ahora apareció mercado Sara. Paneo Pérez, el que está en tiniebla. Robles Campos es el que trabaja a oscuras también. Ahora ya aparecieron aquí trabajando también algunos, Montenegro, Pérez y Caballero. Ingeniero, disculpe, ahí en la fila de tabla, en cantidad es 200 piezas o 200 metros cuadrados. Ah, ya. Entonces, ¿qué vamos a decir? Lo que estamos exigiendo es que sean piezas de 1 pulgada por 30 centímetros, ¿no? 1 pulgada de espesor, 30 centímetros de ancho y 4 metros de longitud, pero todas ellas sumadas que den 200 metros cuadrados. Los pies cuadrados que saquen para esto tienen que llegar a 200 metros cuadrados de madera. Entonces, ¿qué es transformar? La unidad, esta es la exigencia para que no me mande madera delgada, digamos. Así es, que me mande madera de estas dimensiones quiero. Pero ¿cuántas tienen que ser para que me den 200 metros cuadrados? Y a eso ustedes lo sacan. Entonces, se sitúan ustedes en una construcción y han establecido las necesidades y requieren de madera para encarar la construcción. Y están se afán entonces de presupuestar, están haciendo ustedes el cómputo para el presupuesto. Y cada uno me va a decir cuánto me cobra. Ustedes, cada uno de ustedes, tienen su barraca y van a hacer la oferta. Busquen el precio justo, el monto justo. No me asusten. Yo ya tengo un costo de referencia para decir. Inge, una consulta, usted dijo que tenía que ser pie y por pulgada, ¿no? Ahí, ¿cuál es lo que le vamos a convertir? Lo que es la altura, esa altura es lo que es la pulgada, ¿hay que convertirlo? A ver, de nuevo. Dijimos en este caso, por ejemplo, el primer ejercicio que hicimos, ¿no? 6 por 8 por 15, que aquí vamos a aclarar tu duda. Si es que podemos. Vamos a ponerlo como estaba. Así es. Esa es la pieza que estamos analizando. 6 pulgadas por 8 pulgadas, 15. Esta es la longitud, si quieres, ¿no? La parte más larga. Estas son las dimensiones de la sección. Si quieres, base por altura, ¿no? Entonces, ¿qué decíamos? Una de ellas, cualquiera porque está en pulgada, ¿no? La transformamos en pie 12. Si estamos afectando a esta o estamos afectando a esta, indistintamente nos sirve. Pero 15 pies no tenemos que transformar, porque ya lo tenemos en pie. Y nos da 60. ¿Está claro? Sí, gracias, ingeniero. Ya, perfecto. Ingeniero, en total son $7.000.
Ingeniero, me sale 7.252. Ya todo. Sí, todo. Ya, vamos a ponerlo acá. $7.252, ¿no? ¿Así es? Sí, ingeniero, sí. Ya. Bien, ya tenemos una propuesta, dice. La propuesta es de Renato. Ingeniero, yo saqué 7.245. Ya, digamos que lo mismo, hay dos entonces, Renato y Pérez, ¿no? Choque. 7.245. Yo saqué igual lo mismo, 7.254. Ya, podemos decir que estamos de acuerdo, entonces, están de acuerdo de ello, y vamos a revisar si está bien. Hay alguien que tenga diferente, hay 4 que han sacado lo mismo, pero hay alguien que tenga diferente. Porque nos va a interesar comprobar si es que estamos en lo cierto y definir quién se lleva el contrato. Por ahí hay alguno que está con menos, hay otro que está con más, porque podría ser también con más el que ha aceptado, o con menos. Cualquier otro, pero hay la duda. Si hay algún valor más, díganlo, pueden tener una buena, asistir a una buena causa. ¿Qué dice CEPE? También tiene. CEPE de mercado tiene sus resultados. ¿Cuánto dice CEPE? No tengan miedo de decirlo. La cuestión es 7.891. es competir. ¿Qué dice CEPE? Nada. También la que quiere competir es tercero, Quiroga, pero no se anima. ¿Cuánto tercero? No importa que fallemos esta vez. No tengan miedo de decir su resultado. La cuestión es participar en la licitación esta. Imagínense si esto lo multiplicamos. Eso es para una casa, diríamos, pero que van a ser 100 casas las que vamos a hacer, ¿no? Ya tienen una idea de la cantidad de dinero que pueden prestar. Puede ser que salga. No, Inge, me estoy basando en lo que estábamos haciendo y todavía no lo he acabado. Ah, no los acaba todavía. Ya, yo estaba pensando que ya tenía la solución. Romay Gómez, ¿qué dice? Está muy concentrado Romay Gómez. Pérez Menchaca. Y vamos a multiplicar aquí por 100, el pedido por 100, para magnificarlo, ¿no? Para darle importancia. 7.252 por 100, para 100 casas van a ser, para 100 viviendas. ¿100 viviendas? Para cada vivienda es 7.000, dice. Estos son dólares por... A dólares no. Para 100 viviendas, entonces. Tenemos que hacer esto. 7.250 de 2%.
Ingeniero, disculpe, una pregunta. El último, el de las tablas, el que la cantidad pide 200 metros cuadrados. ¿Será que lo puede explicar, por favor, ingeniero, con más detalle cómo se realiza eso? Cuando dice 200 metros cuadrados es como para decir que va a utilizar en un área de 10 metros por 20 metros, ¿no es verdad? Eso es 200 metros cuadrados. Pero van a ser tablas de 1 pulgada. Pero esas tablas de 1 pulgada no quiero que tengan otra dimensión. Esta es una condición nada más, ¿no? Esta, de 30 centímetros por 40. No quiero tablas de 20, por ejemplo. Puede ser de 4 metros, pero ya no entra ahí. Entonces, el espesor es el que vale aquí, 1 pulgada, pero también vale la cantidad de referencia, ¿no? Ya, entonces este es el presupuesto que tiene uno de sus colegas. Vamos a decir, para magnificar el resultado, estamos hablando de $752,000. Vean ustedes qué interesante hay. Si tiene una utilidad ahí en su negocio de 10, 12%, entonces va a ser cercano a los $100,000, a los $70,000 negocio que está haciendo para su utilidad de inmediato, ¿no? Entonces, por eso tienen que tener muy en cuenta sus cómputos. Pueden perder esa oferta si es que yo les demuestro de que está caro. Y si está muy económico, también muy barato, es que ha fallado tal vez en su estimación. Entonces, para el precio justo vamos a premiarlo. Pero ya se cumple el tiempo. Las licitaciones también establecen tiempo. Este es el proponente número 1. Va a haber un proponente número 2. Vamos a recibir 3 propuestas. Y vamos a procurar 7.244. Me salió, ingeniero. 2 puntos y guión. Ya, aquí ya voy a poner directamente el 2. Entonces, ¿cuánto dice el 2? A mí me salió 7.450, ingeniero. 700, decime ya así por 100 más. Multiplicando por 100 más. 740,000. ¿Cuánto? Ingeniero, a mí me salió 7.823. Multiplicado por 100, 745.000. 745,000. Ya estamos hablando entonces de cantidades mayores. Ingeniero, 724. La niña. ¿Cuánto dijo? 780,000 creo que dijo la niña. 782. Ya, entonces me vas a dar tu propuesta. 3. 782. Ya está. Proponente 1, proponente 2. Proponente 3. Ya, ahora vamos a ver quién tiene la razón o si lo declaramos desierto porque ninguno se acercó a lo que justa medida debería ser el presupuesto, aproximadamente a lo que establezcamos. ¿Nadie más? Hay 3, pues, hay diferencias. 724.437. 794,000. 24.000. $724.437.
700, a ver de nuevo, decime, 700. 24.000. 24.000. 437. Ya, ese está parecido a este, ¿no? Bueno, ya es suficiente. 4 propuestas van a ser consideradas entonces. Los demás van a atender a ver si es que nos pueden ayudar en la determinación de los valores que vamos a ir obteniendo y tal vez corrigiendo lo que podamos establecer como resultados correctos, finales. Ya está. Entonces empezamos por el primero. Estas son las referencias de los valores que estamos obteniendo. Máster con el cuarto. Empezamos por este entonces. ¿Qué tenemos que hacer? Dejamos uno de ellos, decíamos, en pulgadas. Este lo dividimos entre 12. Y este lo dejamos tranquilo. Y por ¿cuánto daría este primero? 28. 28, exacto. 28, exacto. 28. Piezas son acá, ¿no? 30 piezas. 30 piezas y 35 piezas. Ya, esto sería dividido entre 12. Lo vamos a poner acá. Entre 12 pulgadas, ¿no? Y este no tenemos nada que hacer porque está en pie. Entonces, pie, pulgada, nos va a dar acá pie cuadrado, que hay que multiplicarlo por 30. 840. 840. 840. 840. Aquí sería 840, entonces, ¿no? Y ya está. Si estamos entonces en pie cuadrado sería esto. Saquemos lo mismo para este. Sería también sobre 12. Sobre 12 pulgadas. Y este 4 metros hay que dividirlo entre cuánto para que sean pie. 0,3048. Eso es una regla de 3 simplemente, ¿no? Dividido entre punto 3048. Metro también aquí. Y eso hace en un pie. Por 35, el que es el número. 1837,15. 1837. Si estamos de acuerdo. Sí. Sí. Sí, ingeniero. Ya está. Ahora este otro. Vean que esta es una condición nada más, ¿no? Esta es una condición nada más. Pero podríamos también encararlo de esa manera, sacando el número de piezas que, por qué multiplicar. Pero esta es una condición. No quiero que me piezas muy angostas, digamos, de 20 centímetros no me sirve, sino de que sea 30 por 40, todo en su medida, quiere decir acá. Entonces, esto lo conservamos, 1 pulgada, ¿no? Y esto transformamos a pie. ¿Cuánto sería la transformación a pie? Esto lo dividimos entre punto 3048 al cuadrado, ¿no? $2,152,78 pies cuadrados. 2,152,78. Ya, aquí también había 15, vamos a ponerlo así para que esté con su decimal, ¿no?
Creo que era 15 ahí, ¿no? A ver si no nos complica eso. Ya, ¿podemos sumar esto? Si tienen el mismo precio, podemos hacerlo, ¿no? ¿Cuánto es entonces la sumatoria? $1,829.93. 4.000. 829.93. Ya, por 100 piezas, ¿no? O 100 casas, 100 viviendas. Esto es para una vivienda, por 100 viviendas, entonces este valor lo modificamos a cuánto. No está bien entonces ¿no? Ingeniero, a mí en la columna me sale diferente a la parte del cuantificado. Antes Ya. de eso me sale 152.95. O sea, Ya, vamos a revisar. en la conversión de 4 metros, ahí sale, para convertir ese resultado, yo creo que ahí me sale 13.2 pulgadas. Aquí vamos a ponerlo bien en el cuadrado. En la columna, en la 3, en la parte. Así es, esto es al cuadrado, ¿no? Sí, sería, multiplicado todo eso me sale 4.37 pie cuadrado. Ahora por 35 me sale 152.95. Ya, a ver qué dicen los demás. Pero estás hablando vos de esta de aquí arriba, ¿no? Está bien eso, bien, es 1835. Columna, está bien, ingeniero. Está bien la columna, ingeniero. Ya. Le aclaren a su compañera qué dice, dónde está tomando otro valor. No, yo solo pregunto por qué le sale 1837. Ah, ya, ellos me están dictando eso. A mí me sale otro resultado, ¿no? Por eso. ¿Cuánto te sale? 152.95 pie cuadrado. A ver, comprueben lo que han hecho el anterior. ¿100 cuánto? 152.95. Ya. Ya van a decir si está errado o hay que modificarlo, porque hay mucha diferencia aquí. Entonces aquí, revisemos, a ver, 6 pulgadas, esto lo mantenemos, esto estamos transformándolo a pie, esto lo estamos transformando a pie dividiendo de 0,30 a 48, 4 metros, 0,38, y son 35 las piezas. Ingeniero, está bien porque dividido la base por la altura sale lo que son 4 pies y luego los 4 metros convertidos por los 4 convertidos nos sale 52,49 y 52,49 por 35 sale 1837.27 me sale. Entonces su compañera que revise este resultado, pareciera que está bien, por lo menos hay varios que han sacado estas. Y ahora esta otra conversión, ¿está correcta? ¿Alguien la discute? Disculpe, ingeniero, una consulta. Ahí cuando hace 4 metros, la 0,30, 48, y no hay que multiplicarlo, mejor dicho, no hay que multiplicarlo por 1 entre 12, o sea, entre un pie, entre una pulgada dividido entre 12 pies. Claro, pero es que estamos entendiendo ya de que aquí está la pulgada. Lo que estamos transformando es esta parte de aquí nada más. Los 200 metros a pies cuadrados, ¿no? Ya que aquí está por un pie. Ya, gracias. Podríamos ponerlo, pero no hay espacio de aquí. Bueno. Inge, tengo una duda, disculpen la tabla. Yo igual, ingeniero, tengo
por ejemplo, dice usted que la base es 1 pulgada y la altura es 30 centímetros, dice ahí, ¿no? Pero no salía a lo revés la base, que es el ancho 30 centímetros, y la altura de la tabla, que sería de 1 pulgada. Bueno, es una forma de indicarlo nada más, pero la importancia es de cuál mantengo. Este es el espesor, ¿no? Este Sí, es el espesor, ese sería el espesor, exacto, sería la altura. Sí, esta sería la altura. El ancho, No. no tanto como altura. Es así la pieza, ¿eh? Vamos a ver. No tanto como entender lo que es son tablas, ¿no? Así, cuando es 1 pulgada son tablas. Así es. Esto es 1 pulgada, esto es 30 centímetros, su longitud es 4 metros. No quiero que me manden más corta, quiero decir. No quiero que me manden más angosta, sí que tenga 1 pulgada de espesor, quiere decir. Esa condición es 1 pulgada de espesor, ¿no? Condición. Y esto que sea de 20, que sea de 30. Como mínimo, dice, ¿ve? Si me da de 25 ya no me sirve, le digo. Tiene que cambiarme. Y esto es el ancho de 30 centímetros, estamos hablando. 1 por 30 centímetros dividido punto 3048 y por la longitud dividido entre punto 3048, ¿no? Y la longitud es ¿cuánto? Ingeniero, ahí en la columna sigo una preguntita. Ahí no le va a quedar pulgada por, o sea, no le va a quedar pulgada por pie solamente, o sea, en la conversión. Ya. No quedaría pie cuadrado por pulgada, sería diferente. ¿No sería eso? Es que aquí 1 dividido entre punto 3048. Sí, la conversión la entiendo, todo eso es lo que está haciendo, pero es que ahí quedaría, no sé, la conversión que usted dice para una pieza no es pie por pulgada, ¿no ves? Sí. Pero ahí en su conversión de columna está haciendo pulgada, por un pie solamente está quedando. Ya, vamos a ver ahí. 1 pulgada, dice, ¿no? Por 200 metros cuadrados, que es lo que quiero, un área ya. Estoy cumpliendo con que son tablas que entran dentro de esta, no me importa entonces esta, sino estos 200, llegar a los 200. Divido eso entre punto 3048. Metro es cada pie, pero como son pie cuadrado, entonces le pongo al cuadrado. Ahora está más claro. Y esto al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Eso es. Creo que la compañera habla de la columna. Ah, de otra cosa. De la columna. Ya, ¿qué dice de la columna? Sí, esa conversión es 6 pulgadas lo que hay ahí al principio, ¿verdad? Ya, vamos a revisar. La otra sería 8. Lo está llevando a pie, compañera, porque 8 es 8 pulgadas, entonces un pie tiene 12 pulgadas. Solo que a mí así ya lo revisé y no me sale diferente. Lo que podrías es calcular 6 por 8 por 1 sobre 12, y ahí es cuando te va a salir los 4 pies. ¿Está de acuerdo? Chura está de acuerdo. Está bien ese dato. Román está de acuerdo, dice. Está bien. Es que aquí yo tendría que, para decir, lo transformé a pie, tendría que hacer paréntesis, un pie tendría que poner, pero no me cabe ya el espacio. En tu mente tiene que funcionar esto de que 8 pulgadas dividido entre 12 pulgadas es tantos pies, ¿no? Si fuera 12 dividido entre 12... Sí, pero el primero el 6 es pulgada, ¿no ves? El otro, el resultado de la multiplicación o de la operación queda en pie cuadrado, y el otro resultado de la conversión que se hace va a quedar en pulgada. Entonces sería pulgada, pie cuadrado, pulgada. Eso es lo que decía. No es... Va a quedar en pie, no va a quedar en pulgada.
Lo puedo quedar en pie. Ya, a ver, para que despeje su duda la niña, pero está bien que insista en su posición, está bien. A ver, vamos a ver enseguida. Aquí. Lo que estamos haciendo es lo siguiente. Yo podría poner 8, por ejemplo, si quiere. 8 pulgadas, pero tengo que decir qué unidad tiene. Por 6 pulgadas. Este 6 pulgadas lo voy a transformar en pie. Tengo que dividir porque una pulgada son 12, o digo, un pie son 12 pulgadas. Lo divido entre 12, ¿no? 12 ¿qué? Pulgadas. Pulgadas. Y esto me va a dar en pie, entonces. Este es el resultado de aquí. Pie cuadrado. Así es, un pie cuadrado me da esto que quede adentro. Así es. Y como tengo que multiplicar seguir mi operación tengo que multiplicarlo por 4 metros. 4 metros. Entonces, un pie es 0,3048 metros. Tengo que dividirlo entre 0,3048 metros. Y eso me da un pie también. Todo esto me da un pie desde aquí. Transformación. Y eso es lo que estamos haciendo, sino que aquí le ponemos el 6, no importa, no modifica el resultado. ¿Ahora está de acuerdo? Sí, ingeniero. Ya. Entonces vamos a seguir. Voy a borrar. Y entonces establecemos cuál es el resultado correcto de esto. Aquí ya lo hemos modificado, ¿no? El cuarto, se hace El cuarto, ingeniero. 2, 3, este cuarto. Sí. ¿Y el cuarto es de quién? Romay. ¿Quién saca? Romay. Anotate entonces una buena participación, Romay. Vas a llevar tu control también, yo voy a llevar el mío. 72, este estaba cerca también, sino que lo redondeó tal vez, ¿no? ¿Quién es este? Renato, ingeniero, sí lo redondeé. ¿Quién es? Renato Rivera Jorge. Renato, también te anota una participación. Buena. Muy bien, Renato, muy bien, Romay. Saben hacer negocio, le daríamos el contrato a cualquier, claro, este está redondeado, yo puedo negociar con este que es igual a este, cualquiera de los dos entonces vale, pero este está disparado, por ejemplo, ¿no? Aquí está con $2.500 y estos están correctos entonces, ¿no? Está bien. Aquí tengo que modificar, entonces, ¿estos valores ya están corregidos o no? 44 creo que aquí, ¿no? Es 7.245. 2.700. Ya, si me dan para que lo tengamos correcto aquí, ¿este resultado está bien? Sí, ingeniero. Sí, ese está bien. Este Está bien. resultado, este hay que cambiarlo, ¿no? Sí. ¿Cuánto? 45. 45. Ya está. Si sacamos un 10% que sea su utilidad, por ejemplo, ¿no? $7.240 ya le da para comprarse un auto a Romay o a Renato en su negocio que ha hecho, porque lo ha hecho bien, ¿no? Cualquiera de los dos. Y si son más piezas, tal vez le da para comprarse un Ferrari. Importancia entonces de un cálculo bien hecho.
y la importancia de la responsabilidad también del calculista, ¿no? (17:38). Bueno, hasta aquí hemos llegado entonces para esta clase y nos vamos a ver en la próxima. Si es que tienen que traer su calculadora, su tener